tardes, amigos. Este es el programa Diálogo del Montonero. Hoy vamos a tratar un tema alejado de la política, la economía y la coyuntura política en general. Queremos echarle una mirada a los monumentos de Lima, a las estatuas de Lima. Y esto no es un ejercicio simplemente estético o que tenga que ver con la contemplación de la belleza en general. No es un asunto solamente estético, es un asunto social. Lima es una ciudad de 10 millones de personas, ¿no? De más de 10 millones de personas, sumergida en un tráfico incesante en el que la gente va y viene y no tiene ni tiempo ni siquiera para mirarse entre sí, para mirar más allá del metro que debe sortear para avanzar o conseguir un medio de transporte. Lima es una ciudad poblada de monumentos que de alguna manera tienen relación directa con la historia de Lima y con la historia nacional. Solo para señalar algunos hechos, ahí está el monumento de Grau, en la Plaza Grau, digamos, solemos pasar por la Plaza Grau, pero incluso hemos olvidado de mirar el monumento, de posar la mirada un momento en el monumento y pensar qué cosas hay detrás de eso. Está el monumento a San Martín, pero lo damos como algo por hecho, ¿no es cierto? Y la Plaza San Martín es la Plaza San Martín y no solemos mirar el monumento. Y así sucesivamente. Lima, los monumentos de Lima empiezan a ser olvidados, ignorados por el incesante tráfico, por el incesante estrés de una ciudad que carece de servicios. Y bueno, queremos detenernos en este tema. Y sucede que Víctor Andrés García Belaúnde, un conocido político de larga trayectoria en Acción Popular, también es un autor de libros de historia, es un investigador de los temas históricos. Y él recientemente ha donado a la Real Fundación de Toledo de España un archivo personal del escultor Vittorio Macho, es decir, del autor del monumento a Grau. Y se nos ocurrió utilizar este hecho tan interesante, tan valioso para la reconstrucción de la cultura o las relaciones culturales y conversar con él a partir de ese tema sobre los monumentos que hemos dejado de ver en Lima. Buenas tardes, Víctor Andrés, gracias por el diálogo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Víctor Andrés? Un placer saludarte y estar aquí en tu programa hablando de cosas no tan críticas, digamos, ni tan preocupantes como la política actual. Pero me llama mucho la atención, me produce una enorme curiosidad. Tú tenías un archivo personal del escultor Vittorio Macho, es decir, del autor del monumento a Grau, ¿no? Y lo terminas donando a una fundación española. Explícanos toda esta historia, toda esta... A ver, Vittorio Macho es un escultor, un gran escultor español, muy grande, que nació en la ciudad de Palencia, en Castilla, la Vieja, y que murió en Toledo. Eh, pero claro, después de la Guerra Civil Española, él seguramente era republicano, salió de España, se fue a Rusia, se fue a Colombia y finalmente llegó al Perú el año 40. En el Perú hace varios monumentos, pero se casa con peruana, con una señora Zoila Barros Conti, cuyo hermano años después sería presidente de la Corte Suprema. Y entonces se queda 12 años en el Perú. Se instala en el Museo de Historia, ahí en Pueblo Libre, le dan un taller eh, y vive en el Bertolotto, en San Miguel, frente al mar, y se dedica a hacer monumentos magníficos en Lima. Hace el monumento a Grau, que es una obra maestra de 20 y tantos metros de altura. Es una gran obra, es la más importante obra del Perú en cuestiones de escultura. Utilizó pues su conocimiento, su inteligencia y su habilidad y las manos que tenía maravillosas para esculpir en piedra y en bronce esta gran escultura y dejar un legado tremendo al Perú, ¿no? Del ejemplo y los valores de Grau que están reflejados en este monumento. Ahora bien, hay que recordar
que muerto Grau, 20 días después de la muerte de Grau, durante la guerra con Chile, se dio una ley en el Congreso para erigir un monumento a Grau. Pero solamente cuando Vittorio Macho estaba en el Perú se hizo el monumento, o sea, habían pasado casi 70 años, 70 años para hacer un monumento. Y se empezó designar una plaza, primero en el gobierno de Benavides y luego en el gobierno de Prado, se dio las facilidades, y Bustamante y Rivero es el que inaugura el monumento. Y lo anecdótico del caso es que Bustamante tiene un gran discurso sobre Grau cuando inaugura el monumento, y a su derecha estaba el escultor Vittorio Macho. Y cuentan las crónicas de la época que el Palacio de Gobierno se cerró 3 días. 3 días el presidente de la República no recibía a nadie porque estaba preparando su discurso de la inauguración del monumento a Grau. Y el discurso es magnífico realmente, es un gran discurso sobre Grau, una pieza maestra, ¿no?, sobre Grau, hecho por Bustamante. Él lo hizo y, claro, a consecuencia de eso, el Perú estuvo 3 días sin presidente, sin encontrar con el presidente, pero ahí está el discurso. Los 3 días pasaron y el discurso está allí. Y toda la sociedad peruana contribuyó, participó en la ceremonia de inauguración. Habló el ministro de Marina, habló el canciller, habló el presidente del Congreso, en fin, hablaron mucha gente, ¿no? Algunos organismos civiles también. Fue un Ahora, gran monumento. ¿y Entonces, luego, cómo, Macho, cómo, cómo tú llegas a tener perfecto, a toda eso esa voy. documentación? Luego Macho se retira del Perú y se va. El año 52 se va, regresa a España, y en España monta su taller en Toledo, su casa taller en Toledo. Y se dedica a trabajar en España del 52 al 66, que muere. Pero como estuvo en el Perú y era casado con peruana, la esposa regresa al Perú. Y aquí en el Perú se quedan cosas de él, personales, una carpeta de él, algunos dibujos de él, algunas cartas personales de él, y sobre todo las fotografías de él y de su familia, fotografías originales de su madre, de su padre, de sus hermanos, de sus abuelos, de sus primos. Todo eso se quedó en el Perú. Y entonces yo voy, pues doy mis vueltas a veces por algunos anticuarios, y me encontré con esta carpeta de Vittorio Macho que me llamó la atención, y la adquirí para que no se pierda finalmente, porque si estaban ahí 30, 40, 50 años, eso se iba a perder. Entonces he rescatado esos documentos y se los ofrecí a la Real Fundación del Patrimonio de Toledo, que preside la señora Sandra Falcó, y le escribí, le dije, tengo todo esto y estoy dispuesto a donarlo. Y me dijeron con mucho gusto que hacernos la donación, véngase usted acá, cuando quiera, usted fije la fecha, lo hacemos una gran ceremonia y usted entrega los documentos. Y eso, fijamos una fecha y me fui y entregué los documentos donados. Mi preocupación, Víctor Andrés, era que entregue documentos o que entregue fotografías que no pertenecían. Era una carpeta que yo compré, una especie de maletín con todas sus cosas personales. Pero mi gran preocupación es que en ese maletín pudiesen haber cosas que no eran de Vittorio Macho, las fotografías que no eran de él. Yo no conozco a su familia, no sé quiénes fueron sus familias. Finalmente pueden haber sido de cualquier otra persona. Y la gran satisfacción mía fue que cuando entrego el maletín, la carpeta, y abrimos todo y empezamos a ver con ellos foto una por una y los documentos, ellos se quedaron impresionados. Y dijeron, caramba, de estas 25 fotos originales, solamente una conocíamos y no sabía dónde estaba el original. El resto la desconocíamos totalmente. Entonces han podido armar el árbol genealógico de Macho, y él mismo, había fotografías inclusive del vestido de actor de teatro, que ellos no conocían. Ujú. Entonces se han quedado encantados y les he dejado toda esa documentación a ellos, y lo cual me han agradecido, por supuesto, ¿no? Bueno, enorme gesto, enorme acto tuyo en esta donación, porque al hacerlo, de alguna manera, estás subrayando la enorme trascendencia que tiene el monumento a Grau para los peruanos. Y al hacer eso también, estamos recuperando de alguna manera también la imagen de Grau, el héroe de los héroes, una enorme referente de la peruanidad. Ahora, a partir de estos hechos,
quizá uno podría pensar, ahí está el monumento a Grau, ahí está la plaza de Grau, millones de personas pasan en el transcurso del año por la plaza y te puedo asegurar que muy pocos miran el monumento, muy pocos Sí, miran el monumento, se han mecanizado con el espacio geográfico y algo más te puedo asegurar, pocos recuerdan cómo es el monumento, ¿no? Que este diálogo sirva para que eso cambie. Pero quería preguntarte, algo parecido sucede con todos los grandes monumentos de Lima, sí. ¿no? Bueno, Entonces, el monumento a Grau, el problema, lo que bien dices tú, es cierto. Nadie lo ve, nadie se pone a mirarlo, porque se ha vuelto una plaza de tránsito fluido y rápido. No hay cómo llegar al monumento, o sea, no hay un peatón viendo el monumento, no hay un peatón, nadie puede entrar a ese círculo del monumento porque está lleno de avenidas, de mucho tráfico y de casi de velocidad importante. Entonces, no hay, si tú quieres apreciar el monumento de cerca, no tienes cómo entrar a la plaza, porque los carros te devoran. Y el monumento es magnífico, tiene la figura de Grau en el centro y tiene en los laterales alegorías vinculadas a Grau, por supuesto, y tiene el Huáscar, hay una descripción del Huáscar y tiene los combatientes y eh, tiene unos trozos abiertos al cielo, brazos abiertos al cielo, como una especie de señal de inmortalidad. Y todo eso en piedra y en bronce. Entonces, es magnífico el monumento. Tan es así que en el Museo de Vittorio Macho de Toledo, de España, la principal figura del museo es la maqueta del, del, de la Plaza Grau, la maqueta del monumento a Grau. Eso significa pues que le dio él mucha importancia y le dedicó mucho tiempo a hacer ese gran monumento. Entonces, yo creo que hay que buscar un espacio en otro momento para que la gente pueda visitar el museo. O ahora, visitar, por el museo no, visitar el monumento, quiero decir, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Eso, bueno, eso debería ser parte de la agenda de la nueva gestión municipal. Pero, eh, Víctor Andrés, lo mismo sucede, te puedo asegurar, con el monumento a San Martín. Vamos a la Bueno, Plaza San Martín bueno, y no nos bueno, detenemos a mirar. Es como si el tráfico sí, y el estrés bueno, de una ciudad de 10 millones de sí. Bueno, peruanos. yo te voy a decir una cosa. Hubo un sacerdote que fue congresista, muy bueno, constituyente, muy inteligente, que trabajó muy cerca a Ramón Castilla, que era Bartolomé Herrera, el famoso Bartolomé Herrera. Eh, eh, El gran conservador, así Bartolomé. es, así es. Castilla quería un asistente, Castilla quería un asistente, dos asistentes, uno civil y uno militar. El presidente de la República, la presidencia era una cosa muy pequeña. Era un edecán civil y un edecán militar. Nada más, eso era la presidencia de la República. Hoy día, pues, vemos al presidente rodeado de mucha gente. Y entonces fue donde Bartolomé Herrera Castilla, Ramón Castilla, dijo, oiga, Bartolomé, necesito que usted me recomiende una persona o dos personas para que trabajen, sean mis secretarios. Entonces Bartolomé le dijo a Castilla, no le puedo recomendar, yo conozco a un alumno mío, a un discípulo mío que es brillante, pero no se lo puedo recomendar. ¿Pero por qué, don Bartolomé? Contestó Castilla, porque no es castillista. Entonces Castilla le dijo, casualmente, por eso me interesa que usted me lo recomiende, porque no es castillista. Yo necesito gente que no sea castillista para que esté al lado mío, para que diga las cosas como son, me hable con sinceridad. ¿Cómo se llamaba? Manuel Irigoyen. Y entonces Castilla contrató a Manuel Irigoyen como su secretario, que después fue canciller de la República y un personaje muy interesante. Bueno, entonces Bartolomé Herrera se fue a la Roma, al Vaticano, y en el Vaticano tuvo contactos en Italia con el que le hizo el que le hizo el monumento a Bolívar en la Plaza Bolívar. Por ejemplo, se llamaba eh, se llamaba Todini, Adamo
Todalini. Adamo Todalini era un escultor italiano muy bueno, que es el que hace el Bolívar de la Plaza Bolívar de Lima, que está frente al Congreso de la República. Esa escultura se ha copiado en varios sitios, ¿no? Inclusive en Venezuela. Y eso lo hizo él. Luego, la Plaza San Martín es una casa más reciente. La Plaza San Martín era una plaza que se llamaba San Juan de Dios. Era, era parte de una plaza muy chiquita y había una profundidad allí porque venía el tren de Lima a Callao, llegaba hasta por la Colmena y llegaba hasta ahí y ahí terminaba. Era una especie de estación de tren y había una tornamesa allí, por eso es que está un poco inclinada la Plaza San Martín, había una tornamesa donde la locomotora entraba, le daban la vuelta a la locomotora para que regrese al Callao. Bueno, allí Leguía quiso homenajear al país, recordar al país el centenario de la independencia, y entonces expropió algunas casas de alrededor y cuadró la plaza y dijo, esta sí tiene que ser la Plaza San Martín. Y lógicamente se dio cuenta allí Bolívar, se dio cuenta ahí Leguía que faltaba un gran hotel en el Perú. Entonces dijo, tiene que haber un hotel. Entonces, ¿qué hizo? Había un teatro al frente que se llamaba Teatro de Cristal, que en realidad era de cartón, una manzana de la Municipalidad de Lima, que él la hace suya, el presidente, y le entrega esa manzana a la familia Vice para que construya un hotel. Y entonces le da todo tipo de excepciones de impuestos para que haga un hotel y el terreno se lo entrega a la familia Vice por 50 años para que haga el hotel. Y ahí hicieron el hotel Ayacucho. Pero cuando Leguía va a ver el hotel, lo van a inaugurar con Ayacucho, el nombre de Ayacucho, Leguía dice, no, señores, Ayacucho es el Rincón de Muertos. No puede haber un hotel que se llame Rincón de Muertos. Tiene que ser, y solamente frente a San Martín se puede estar Bolívar. Ajá, ahí. Al hotel le pusieron Gran Hotel Bolívar, porque solamente podía estar Bolívar frente a San Martín, nadie más. Y ese hotel se hizo el Hotel Bolívar de 3 pisos, luego se prolongó a 2 más 5 pisos, y el terreno era de la Municipalidad de Lima hasta el año 74. ¿Qué pasó el año 74? ¿Por qué no volvió el terreno y el hotel incluido en la Municipalidad de Lima? No lo sé. Hasta el día de hoy, la Municipalidad de Lima no responde qué pasó, por qué ese hotel no es propiedad de la Municipalidad de Lima y ya pasó por varias manos hasta el día de hoy. Pero esa Plaza San Martín se inauguró el año, la Plaza San Martín se inauguró se inauguró el 27 de julio de 1921, o sea, un día antes del centenario de la independencia. Y fue hecho por un español, un escultor español que se llamaba Manuel Benillure, un español, y ese monumento de San Martín, tal como está, se copió luego en Argentina. Y luego se copió, muy parecido. Los argentinos se copiaron del... Sí, bueno, lo contrataron al español que hizo un monumento igualito al que había acá. Y luego hicieron uno parecido en Belén-sur-Mer, que es el lugar donde San Martín se retiró y murió, estuvo viviendo 20 años allá en Francia, retirado, y en cerca a la casa donde vivía San Martín, sobre el malecón, porque está pegado al mar, esta localidad francesa, hicieron un monumento a San Martín. Ahora, ¿conoces algo sobre el monumento a Francisco Bolognesi? No nos has hablado. A ver, el monumento Bolognesi es curioso porque el monumento Bolognesi... De la Plaza Bolognesi, pues, para recordar. Exactamente. El 22 de mayo del año 1901, se convocó un concurso público que ganó el español llamado Agustín Querol. Agustín Querol, y se inauguró el monumento el 5 de noviembre de 1905. Y es interesante porque es una fotografía muy importante de la inauguración del monumento lleno de gente. O sea, era una muchedumbre de gente que inauguró el monumento porque invitaron a la inauguración a Roque Sáenz Peña, que luego fue presidente de Argentina y que luchó al lado de Bolognesi en Arica. Y como chileno, como argentino, los chilenos le respetaron la vida, no lo pasaron con corvo, ni el repaso famoso que hacían a la gente que estaba caída o herida.
Roque Sáenz Peña describe la muerte de Bolognesi de una manera increíble. Y en ese discurso que tuvo Roque Sáenz Peña, que es precioso, también alaba la figura de Bolognesi. O sea, fue una inauguración muy importante. Y este monumento, lamentablemente, el monumento estaba, se le veía a Bolognesi envuelto en la bandera peruana y un poco como recostado. Y durante muchos años se criticó mucho la actitud o la forma como estaba Bolognesi allí. Y algunos Como decían que estaba vencida, digo, borracho. o como una imagen de un vencido, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces hay gente que se quejaba y decía, no, debe estar borracho o está con sueño. La gente, tú sabes cómo es. La gente se quejaba, un monumento magnífico, magnífico. Y entonces llegó Odría el año 51, el general Odría, y cambió el monumento. Le encargó el monumento a un artista peruano llamado Ocaña, Artemio Ocaña, y hicieron un monumento como está ahora, como figura ahora, con la espada desenvainada, con la espada en alto, ¿no? Con una figura diferente. Y ese monumento está en el Real Felipe, el monumento del español, que es, a mi modo de ver, culturalmente mucho más valioso que el actual, ¿no? Está en el Real Felipe. Lo sacaron de ahí, lo pusieron en el Real Felipe y lo cambiaron de monumento. Eso Ahora, fue lo que pasó con el monumento de Bolognesi. ahora, esta mirada general que nos da sobre los monumentos de Lima, me lleva a plantearte una pregunta final, Víctor Andrés. ¿Cómo explicas tú que las nuevas generaciones, ¿no?, se sientan tan distantes de la historia, de los símbolos patrios, de todas estas cosas que han ido organizando una idea de peruanidad, ¿no? Mira, si eso a- me pasa a mí, ¿no? O sea, repasando las miradas sobre el monumento a Grau, uno se da cuenta. ¿Cómo explicarías este desapego de los temas históricos, de los símbolos, de todo, y de todos los hechos que ha ido construyendo esta idea de Perú, de peruanidad? Yo creo que, yo creo que es un tema de formación, de educación, ¿no? Yo creo que ha faltado ese tipo de educación más pegado a la historia y a los valores republicanos que se ha perdido, ¿no? Y que no sabemos. Por ejemplo, el monumento a Colón, que está en Paseo Colón, tuvo tres ubicaciones. Estuvo primero en el RIMAC, al lado de la Plaza de Hacho, después estuvo cerca a la Plaza Grau, y después ahora está en su lugar de origen y está desapercibido. Y no solamente eso, sino que hubo un choque hace unos años atrás que dañó un poco la parte de abajo del monumento. ¿Y qué hizo la Municipalidad de Lima en época de Castañeda? Sacó todo el mármol de Carrara de abajo y le puso cemento blanco. No, imagínate, pero hay cosas más graves, Víctor Andrés. Hay sectores de la juventud que quieren derribar ese monumento. Hay gente que está pensando en derribar monumentos y erigir no sé qué cosa, ¿no? Bueno, ese monumento es también hecho por un italiano llamado Salvatore Rivelle y también fue influencia de Bartolomé Herrera, porque Bartolomé Herrera cuando estuvo en Italia trajo también a este escultor o le encargó a este escultor que haga el monumento a Colón. Y bueno, bueno, Colón, pues con todos los efectos que puede tener, pues es un hombre que descubrió América, que integró al mundo antiguo, ¿no? O sea, nadie puede negar sus conquistas y claro, y las cosas que le dicen de él, bueno, así era el mundo de aquella época, ¿no? Los derechos humanos es una cosa más nueva, más reciente. En esa época pues había todo tipo de... Pero el monumento, sin embargo, ahí figura Colón entregando una cruz a una mujer, o sea, un poco simboliza a la religión y después figura también un indígena dentro del monumento, ¿no? Es un monumento de paz, que quiere transmitir un mensaje de paz. No es un monumento guerrero ni que muestra pues una sujeción o una conquista o una explotación en absoluto, ¿no? Es muy armonioso y yo creo que básicamente lo que quiere demostrar es el intercambio de culturas, ¿no? La fusión de las culturas. Muy bien, Víctor Andrés García Belaúnde, infinitamente agradecido por esta mirada y bueno, va quedando claro
que el político combina su trabajo con los estudios o las investigaciones de historia. No sé, al final te quedas de historiador y renuncias a la política. Bueno, es que como político en el Congreso tanto tiempo he aprendido o me han enseñado en el Congreso a fiscalizar, y tú tienes que fiscalizar investigando. Entonces la fiscalización me ha llevado a la investigación, a veces por intereses políticos evidentemente, pero también a veces por intereses meramente culturales, porque finalmente la cultura y la política y la historia se mezclan en una sola y te ayudan un poco a entender bien mejor las cosas, ¿no? Muy bien, muy agradecido, Víctor Andrés, y seguramente seguiremos conversando más adelante. Muchas Muchas gracias. gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.